Bien, queridos hermanos, hemos tenido alguna dificultad técnica, cosa que puede ocurrir, y estamos iniciando de nuevo. Apelamos a vuestra paciencia y que hayan esperado un poco para reiniciar nuestro programa. Una vez más, aquí junto a Jimena queremos iniciar este programa con un pequeño artículo de Gaudium Spes, un documento de Vaticano II, que dice: en Cristo y por Cristo se ilumina el enigma del dolor y de la muerte, que fuera del Evangelio nos aplasta. Queremos repetir de nuevo esto, es muy cortito, pero dice mucho. Pongamos atención, dice: en Cristo y por Cristo se ilumina el enigma del dolor y de la muerte, que fuera del Evangelio nos aplasta. Con esto nos está diciendo este documento de los obispos que si nosotros no miramos la cruz, si nosotros en nuestro dolor no le ofrecemos al Señor lo que estamos viviendo, es muy difícil sobrellevarlo. Y así queremos contarles que hoy iniciamos este tema de hoy para hablar sobre la cruz y el sufrimiento. La cruz y el sufrimiento. Tiempo de Cuaresma, tiempo en que revisamos nuestra vida, y por eso queremos poner mucha atención en esto. Cristo no vino a eliminar el dolor. Cristo nos invita a sobrellevar este dolor llevándolo a su cruz, ofreciéndoselo a Él. Y así Santa Teresita de los Andes nos dice que pongamos la mirada en el sol divino. ¿Quién es el sol divino para Teresita? Es Cristo Jesús y su cruz. Y así entonces nuestro dolor se va transformando. Y Cristo, llevando su cruz, viviendo su pasión y su cruz, nos dio una suprema lección de obediencia, ¿verdad? Cuando Él dice: todo está cumplido. Él había sido fiel y obediente al Padre hasta la muerte. Estaba probando el audio porque está más o menos también el micrófono, disculpando todas las interrupciones. Así es, Cristo nos pide que seamos obedientes, pero para poder ser obediente, Él nos pide ser conscientes. Y la única forma de poder ser conscientes nosotros, los cristianos, es poder tener una relación con Cristo. Él nos pide esa relación, el saber buscarlo. La relación la tenemos de alguna... ¿Se va el agua? No, sí, está bien. Sí, vamos a tener que ocupar al medio la cruz. No importa de las dificultades, vamos a seguir con nuestro tema. Bueno, la relación con Cristo, esa relación que nos pide, poder, ¿no es cierto?, conocerlo, saber conocer quién es Él. Y de esta forma, teniendo esa conciencia, estar consciente, vamos a poder saber que el sufrimiento nos va a acompañar toda la vida, es parte de nosotros. Y para saber que es parte de nosotros, nosotros debemos aceptar ese sufrimiento. Aceptando el sufrimiento, vamos a saber que es para nuestro bien. Es como que suena como súper extraño, pero el sufrimiento es para nuestro bien. ¿Y cómo lo podemos dar como ejemplo? Vamos a tomar a San Pablo. San Pablo fue un gran apóstol de Jesús. Él, siendo su vida en apóstol, ¿no es cierto?, él sufrió mucho. Le tocó sufrir mucho por Jesús. Y no tan solo la vida de apóstol, sino él también como persona, aceptar esto. Pero él tenía sumamente claro que el sufrimiento el Señor lo utilizaba para su bien. ¿En qué sentido? Lo iba moldeando su carácter, él iba sabiendo sentir, ¿no es cierto?, que cada obstáculo que él pasaba era para su bien como persona. Vamos a leer 2 de Corintios 12, 7, 9. Siempre le decimos que por favor anoten estas lecturas para que ustedes después las puedan meditar a solas, ¿no es cierto?, o con su familia.
2 de Corintios 12, 7, 9. Dice: porque eso, para que no creyera yo ser más de lo que soy, por haber recibido revelaciones tan maravillosas, se me dio un sufrimiento, una especie de espina clavada en el cuerpo, que como un instrumento de Satanás vino a maltratarme. 3 veces le he pedido al Señor que me quite ese sufrimiento, pero el Señor me ha dicho: mi amor es todo lo que necesitas, pues mi poder se muestra mejor en las débiles, así que me alegro de ser débil, para que en mí se muestre el poder de Cristo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y en Romanos 5, 3, 5, vamos a Romanos. Dice: y no solo esto, sino que también nos alegramos en el sufrimiento, porque sabemos que el sufrimiento nos da firmeza para soportar, y esta firmeza nos permite salir aprobados, y el salir aprobado nos llena de esperanza, y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha llenado con su amor nuestro corazón por medio del Espíritu Santo que nos ha dado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces, ahí nos muestra en la palabra que debemos nosotros aceptar nuestro sufrimiento y saber para qué es este sufrimiento. Dios, a través de nuestro sufrimiento, nos purifica, nos santifica. Aparte de eso, nosotros podemos ofrecer este sufrimiento, esta gracia, ¿no es cierto?, para nuestros hermanos. Así tenemos también como ejemplo a Santa Faustina de Kowalska. Si no la conocen, ojalá pudieran buscar. Hoy día tenemos el medio tan fácil de poder buscar por internet. Santa Faustina de Kowalska. A ella el Señor se le presentó y le dijo: únete con tu sufrimiento a mi pasión y ofréceselo al Padre Celestial por los pecadores. Mira, el poder ayudar con esa gracia a nuestros hermanos. Y de ahí también, ¿no es cierto?, le entrega el Señor la coronilla de la Divina Misericordia. Ojalá puedan buscarla para ver de qué se trata esta coronilla. Esta coronilla se reza en la hora santa a las 3 de la tarde y se pide por nuestro sufrimiento y por los sufrimientos de nuestros hermanos. El poder ofrecer. Y así, Leito, ¿no es cierto?, tenemos muchas otras formas de ofrecer nuestro sufrimiento. Así es, Jimé. Ese texto de Pablo que leías, donde tiene ese aguijón, dice él: tengo este aguijón en mi carne y le pido al Señor que lo saque, y él me dice: te basta mi gracia, te basta mi amor. Entonces es para nosotros una gran lección esa. Cuando hay amor, la cruz no pesa, porque si el Señor le está diciendo a San Pablo que le basta la gracia, es porque Él nos da consuelo, Él nos da ánimo, Él nos da aliento. Y en Mateo 11, 28, uno de mis textos preferidos, el Señor invita a todos, les dice: vengan a mí, vengan los que están cansados, los que están agobiados, los que están enfermos, los que hoy día no tienen trabajo, los que hoy están enfermos con todo este virus que da vuelta. Vengan a mí, yo les aliviaré. Entonces, ese es nuestro tema hoy, hermano, hermana, que nos estás escuchando. Si estás en sufrimiento, si tienes debilidad, si estás incluso en pecado, ve al Señor. El pecado, cuando tomamos conciencia de él, también produce en nosotros mucho sufrimiento. Con eso yo quiero contarte que cuando yo me encontré con el Señor, cuando Él se puso en mi camino
y yo descubrí mi historia de pecado, cuánto le había ofendido, me provocó mucho sufrimiento, mucho llanto, entregándole toda mi vida al Señor. Y ahí la tiene Él ahora en sus manos. Y le pido que no la suelte, porque si no vuelvo a caer. Nuestras debilidades son así. Pero tenemos que tener presente eso que el Señor le dice a San Pablo: te basta mi gracia. Por lo tanto, es entregarle al Señor nuestras cargas, nuestras penas, porque Él nos va a dar alivio. Eso es lo que dice su palabra en Mateo 11:28. Y fíjense que en Marcos 8:34 nos dice el Señor: si alguno quiere seguirme, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga. Pues quien quiera asegurar su vida la perderá, y quien sacrifique su vida por mí y por el Evangelio se salvará. Por lo tanto, el Señor nos invita a cargar nuestra cruz, porque Él nos va a ayudar. Él nos está ofreciendo su hombro. Él nos está diciendo que nos da alivio en esta carga que llevamos, porque si no, el dolor se convierte en un enemigo. Si nosotros no aceptamos el dolor, no aceptamos el sufrimiento, este dolor nos derrota, este dolor nos lleva a la angustia, nos lleva a la desesperación. ¿Por qué? Porque no le hemos puesto a este dolor el amor de Dios, no le hemos ofrecido al Señor esta cruz que pesa tanto. Solo, Jimé, a través del Calvario nosotros vamos a entender el sentido de nuestro dolor. Así es. Y este sufrimiento o dolor, ¿no es cierto, Leito? Tenemos dos formas de reaccionar. Lamentablemente es así. Porque yo creo que si tú te preguntas, ¿quieres sufrir? ¿Quieres tener dolor? Yo creo que nadie quiere tener dolor, nadie quiere sufrir. Por eso es tan importante ser consciente, porque ese dolor nos va a acompañar toda nuestra vida. Por tanto, frente a ese dolor, como decía, tenemos dos reacciones, solamente dos reacciones. La primera es poder, ¿no es cierto?, tener ese sufrimiento y ese sufrimiento que nos corrompa. Ser rebelde a ese sufrimiento o a ese dolor. Nos encerramos, nos ponemos egoístas, nos inunda la amargura. Ese sufrimiento no es redentor para nosotros. Nos preguntamos una y otra vez, ¿por qué a mí? Entonces hacemos tanto daño en nuestro entorno cuando estamos tan negativos, nos llenamos de toda esa mugre, digamos, porque no es bueno. Es como decir la noche oscura de nuestra fe. Entonces, al estar así, nuestro entorno se contamina, somos muy malos testigos de nuestro Señor. Y por otro lado, podemos reaccionar siendo conscientes y sabemos que en esa prueba más dura, porque todos hemos pasado pruebas muy duras, pruebas que te aplastan, que no quieres saber absolutamente nada de nada, no te quieres levantar a lo mejor de la cama. Hoy día, lo que conversamos siempre, esta situación tan agobiante que es la pandemia, nuestros seres queridos que estamos viendo que se están enfermando, la misma situación de encierro, es aplastante. Pero nosotros debemos convivir con esto, no dejarnos abatir, no quedarnos ahí en el suelo. Por tanto, tenemos que saber que estando ahí en el suelo no estamos solos, que Cristo está con nosotros y está en nuestro corazón, aunque no tengamos ninguna palabra de hablar ni ánimo de decirle nada. Piensa en Él y solo di Jesús, Jesús, y comiénzate a llenar de Él. No se te olvide que no estamos solos. Ofrece ese sufrimiento, abandónate a Él. Así ese sufrimiento va a ser redentor, nos va a ayudar a nosotros
y vamos a salir de esta, no solo con nuestras fuerzas, sino con la fuerza de nuestro Señor Jesucristo, que está en la cruz. Por tanto, al abandonarnos a Él, vamos a hacer su voluntad y Dios nos va a ayudar, ¿no es cierto?, a purificarnos y a santificarnos. Así es. Como dice Jimé, el Señor nos va santificando a través del dolor. Cuando nosotros tenemos la valentía, en realidad hay que ser valientes también, para salir de nosotros mismos y ofrecer este dolor, al punto de que lo podamos ofrecer por otros. La oración por los que están sufriendo, la oración por las almas del purgatorio es algo que nosotros podemos hacer para aliviar nuestro dolor, porque esas almas del purgatorio van a orar por nosotros. Es muy hermoso conocer esto de las almas del purgatorio, que tampoco hablamos mucho de eso, pero quizás más adelante nos demos un tiempo para hablar de eso en algún tema. Pero ahora yo quería hacerles ver que el Hijo de Dios vivió el Calvario, llevó su cruz. Nosotros lo sabemos, hemos visto películas, si no leemos mucho la palabra, yo creo que nadie ha dejado de ver esa película de Jesucristo, ¿verdad? Ya la última que salió, que nos impactó a todos, sobre la pasión y muerte de Jesús. Y allí podemos nosotros entonces observar a este Jesús, cómo llevó la cruz en silencio, en humildad. Y allí yo descubría por ahí de que nuestro Cristo nos da ahí una lección de dominio propio. Nosotros tenemos que pedirle al Espíritu Santo el dominio propio, porque ese es el que nos hace sentir la presencia de Dios en nuestra vida y es el que nos va ayudando a que no caigamos en la tentación de negar la cruz, de no rebelarnos. El dominio es el control que nosotros tenemos en nosotros. ¿Qué hubiera pasado si Jesús se hubiera negado o se hubiera enojado, se hubiera rebelado a todo lo que le hacían, al castigo que vivía, a los golpes, ya a los azotes? ¿Qué hubiera pasado si él no hubiera mantenido ese dominio propio? Él mantuvo la paz en su corazón. Y él, que pasó haciendo el bien, pasó sanando a todos. A cuánto enfermo se le presentó, él fue sanando. Él sanó a los ciegos, a los cojos, a los que estaban tristes, sanó a la hemorroísa, sanó a todos. Pero cuando llevaba la cruz, fue tal su debilidad y su humildad que aceptó que el cirineo le ayudara. Fíjense qué gesto también de grandeza de nuestro Dios Cristo, que se hizo tan pequeño y tan humilde que aceptó que el cirineo le ayudara a llevar la cruz. ¿Y qué muestra para nosotros eso? Que muchas veces no somos capaces de pedir ayuda. Somos orgullosos y mantenemos nuestra cruz muy dentro de nosotros. Una cruz que no se ve duele mucho más. Una cruz que no se ve pesa mucho más. Entonces es mucho más difícil llevarla. ¿Ya? Por ejemplo, en Isaías, en el capítulo 53, en el versículo 10, dice: quiso Yahvé destrozarlo con padecimientos y él ofreció su vida como sacrificio por el pecado. Él ofreció su vida por el pecado, como sacrificio por nuestro pecado. Él no tenía pecado, lo tenemos nosotros. Él llevó nuestros pecados. Entonces, como les decía antes, los pecados también provocan sufrimiento, los pecados también provocan dolor. Y hoy en día, como les digo, todo se hace tan liviano, tan relativo. Todo se va acomodando. No importa si te enamoraste, eres varón y te enamoraste de un varón, bueno, es la vida, no importa. Hasta se está intentando que se les bendiga en esas relaciones tan fuera del amor de Dios y del mandamiento de Dios. Entonces, como les digo, todo es tan relativo que también provoca mucho sufrimiento en general a la humanidad, todo esto. Hoy no estamos pasando por el mundo para cuidar una casa común. Hoy vamos hacia la casa del Padre. Esa es nuestra meta, el cielo.
no una casa común, no un medio ambiente, porque el medio ambiente es lógico, va cumpliendo ciclos y va cambiando. Pero eso nos distrae de Jesucristo. Eso nos distrae que Cristo es el centro de nuestra fe. Su doctrina es la que nosotros anunciamos, no otra. Y el diálogo que tenemos también es con quienes aman a Jesucristo, quienes lo aceptan como Hijo de Dios. Porque si no, hermanos, el sufrimiento que tenemos los que vamos en el camino de la doctrina de Jesucristo es enorme, porque no estamos anunciando al Cristo quien nos envió el Padre. Ahora vamos a colocar un lindo tema para resumir lo que estabas diciendo, la importancia, ¿no es cierto?, cuando nosotros miramos la cruz. Fuiste tan humilde, hombre, tú te hiciste traicionado y rechazado. Siendo Dios, tomaste mi lugar, cargaste en tus hombros mis heridas y pecados. Fue por mí. Para darme vida nueva y rescatarme. Al contemplarte en la cruz, al contemplar tanto amor, no puedo más que adorarte, mi vida entregarte. Al contemplarte en la cruz, al contemplar tanto amor, no puedo más que adorarte, mi vida entregarte, Jesús. Así es. Yo creo que nunca habíamos visto de tal forma la cruz, esa cruz que nos está indicando tanto amor, tanto sufrimiento, porque Cristo padeció todo tipo de sufrimiento, todo los sufrimientos que nosotros podemos padecer como humanidad, Él lo padeció. Y dentro de todo de lo que te dice la cruz, de tanta información, de repente nosotros quedamos impactados de ver, wow, verlo ahí crucificado, con los brazos abiertos, ¿no es cierto, hermano? El poder sintetizar ahí, en ese madero, tanto amor. Está sintetizado el Evangelio, hermanos, en la cruz. Y una de las partes importantes, porque todo es importante, del Evangelio, son las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas que las encontramos en Mateo 5, 3 al 12. Por favor, anótalo para que después lo puedas leer. Como es una síntesis, bueno, Mateo 5 del 3 al 12. Como es una síntesis de la bienaventuranza, te voy a mencionar. Bienaventurados los pobres de espíritu. Jesús desnudo en la cruz. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Jesús crucificado. A Él lo persiguieron y ahí está en la cruz. Jesús, estando ahí en la cruz, a nosotros nos salva de la muerte, nos salva del odio, del rencor, de la concupiscencia, del orgullo. Y Él nos demuestra que Él muere y resucita y vuelve al Padre, así como todos en algún momento lo vamos a hacer. Bienaventurados los limpios de corazón.
esa lanza que le cruzó el corazón a Jesús, ese corazón lleno de amor por nosotros, ¿a quién le íbamos a decir? ¿A él que ha pecado? ¿Que él discriminó? Si cuando se despidió de Judas le dio un beso y lo bendijo, limpio de corazón. Los limpios de corazón quieren la salvación no tan solo de uno, sino quieren la salvación de todos. Bienaventurados los pacíficos. Jesús dijo en la cruz antes de morir: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Hermanos, la cruz es la bandera de la paz entre Dios y los hombres. Bienaventurados los perseguidos por la justicia. Vemos a Jesús crucificado. Todos los que nos tratamos de ser cristianos católicos, nos creemos, ¿no es cierto?, de alguna u otra forma, defendemos o tratamos de defender nuestras ideologías, defendemos nuestras familias, defendemos la vida, defendemos el matrimonio, y en alguna u otra forma somos perseguidos y vamos a ser perseguidos aún más. Ustedes saben cómo está todo hoy día. Él nos da el aliento, morir por Él, luchar por Él. Hermanos, el que vive las bienaventuranzas va a ser un verdadero cristiano, porque en la cruz Él nos está demostrando, ahí Cristo en la cruz nos demuestra la pobreza, que somos perseguidos, las calumnias, la paz, el perdón. Él nos redime en la cruz. Por eso es una síntesis, hermano, ver la cruz, es ver las bienaventuranzas, es parte de lo que es nuestro evangelio. Mateo 5, 13 del 12. Por favor, lo puedan leer. ¿Qué te parece, Leito, tanta información en la cruz? Verdaderamente también es un tema para un retiro completo. No es para un rato como estuvimos ahora viendo, pero ya para ir concluyendo, esperamos que les haya quedado muy claro que el sufrimiento es para santificarnos, para que el Señor nos vaya perfeccionando en este camino de fe. Y tenemos el mayor modelo también de quien sufrió y pasó una prueba, y no una, nuestra Madre Santísima, María. Ella se vio de repente visitada por el ángel, quedó embarazada. Para la cultura de ese tiempo era un escándalo, ella pudo haber sido lapidada, ¿verdad? Pero ella confió en el Señor. Después tuvo que huir a Egipto con San José, a una cultura nueva donde no conocía nada, y luego de regreso a Egipto, a Nazaret, imagínense, y luego recibe la profecía de Simeón, cuando presenta a Jesús en el templo, y Simeón le dice: una espada atravesará tu corazón. ¿Se imaginan el dolor de ella como mamá? Pongámonos nosotros, quienes somos mamá, en ese lugar, que nos digan que una espada va a atravesar nuestro corazón por ese hijo, esa hija que tenemos. Entonces María, ella permaneció fiel, ella confiaba en el Señor, ella le entregaba todo al Señor y lo alababa, le daba gracias, lo alababa. Nuestra canción de inicio decía: aún en la tormenta te alabo, aún cuando arrecie el mar, aún cuando haya tempestades, aún cuando haya todo lo que ha ido ocurriendo, María alaba al Señor. Nosotros también tenemos que alabar al Señor. Y bueno, ¿y cómo terminamos viendo a María al pie de la cruz? Imagínense, esa era la espada que le profetizaba Simeón. Una espada atravesará tu corazón. Entonces, con eso tenemos también una modelo
de cómo aprender en ese sufrimiento, cómo ser sencillos, silenciosos y confiar en el Señor frente a las enfermedades que hoy nos atacan, la soledad, la tristeza, las necesidades, los agobios, ya los problemas con los hijos, con la familia. Todo esto, aprendamos de María, aprendamos de Jesús en la cruz y confiemos en el Padre. Él hará según su voluntad. Amén. Eso es lo que queríamos entregarles hoy. Les damos gracias por su atención y en realidad pedimos disculpas. Es ajeno a todos los problemas que pudimos tener al principio, problemas técnicos, pero confiamos en que ustedes permanecieron, ¿cierto? Permanecieron allí fieles. Ahora queremos hacer una oración, darle gracias primero que nada, darle gracias a Dios Padre por habernos enviado a su Hijo, que nos ha venido a redimir. Cuando Él nos redime, nos viene a liberar de opresiones, a liberar de la esclavitud del pecado. A eso vino Cristo Jesús y a ofrecernos esa cruz para darnos ese alivio que lo hablaba en Mateo 11:28. Vengan a mí, están cansados, vengan a mí. Señor, queremos ir a ti en este momento, descansar en ti, aceptar ese sacrificio que tú hiciste, darte gracias por eso y alabarte, bendecirte. Darte gracias porque nos dejaste a María también como modelo. Ella también sufrió en forma silenciosa. Te damos gracias por María. Y a ti, Virgen Santa, te pedimos que nos sigas bendiciendo, que sigas intercediendo por nosotros, por nuestra familia, por nuestra iglesia. María, ayúdanos a orar por nuestra iglesia, la que ha fundado tu Hijo, esa iglesia. Gracias, María. Gracias por haber dicho sí y por habernos dado a tu Hijo Jesús. Amén. Del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias. La Parroquia Sagrado Corazón de Jesús presenta